correrá a cargo del doctor don Álvaro Pascual Chenel. Su conferencia se titula La materialidad del privilegio, la iluminación de ejecutorias de hidalguía durante la segunda mitad del siglo XVII. Álvaro es profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, doctor europeo en Historia del Arte por la Universidad de Bolonia y doctor en Historia por la Universidad de Alcalá. Ha realizado numerosas estancias de investigación en centros extranjeros. Sus principales líneas de investigación se orientan al estudio de la obra de arte como documento histórico visual, con particular atención a los usos y funciones del retrato de Estado y la construcción, proyección e imagen del poder en la Edad Moderna, especialmente referido al reinado de Carlos II. Entre sus líneas de investigación fundamentales figuran también el arte cortesano del siglo XVII en pintura, escultura y dibujo. Destaca en este sentido su dedicación al estudio de la obra de Vicente Carducho y el dibujo madrileño del siglo XVII. En los últimos años se viene dedicando en modo intensivo al estudio de la decoración pintada de documentos nobiliarios de la segunda mitad del siglo XVII y primera del XVIII. En ese sentido, ha publicado media docena de monografías, más de una treintena de artículos en revistas de reconocido prestigio, medio centenar de capítulos de libro, comisariado exposiciones en la Biblioteca Nacional de España y en el Museo de Bellas Artes de Murcia, y participa o ha participado en 11 proyectos de investigación. Cuando quieras, Álvaro, puedes iniciar tu ponencia. Hola, buenos días. No sé si se me escucha bien, espero que sí. En primer lugar, quería agradecer a la organización las facilidades que me ha puesto, porque yo tendría que estar allí en persona, pero bueno, por circunstancias sobrevenidas de un fallecimiento de un familiar, he tenido que ausentarme de Madrid, así que muy rápido pues me han dado la posibilidad al menos, porque no quería faltar, ¿no? Y ya que estaba programado, pues al menos participar, aunque sea de modo virtual, que desde luego no es lo más ideal. Pero bueno, en cualquier caso, aquí estoy, así que muchas gracias por esta posibilidad. En efecto, en los últimos años, producto, digamos, de la fusión de mis líneas de investigación principales desde hace bastantes años, pues vengo desarrollando un proyecto de investigación específico sobre la decoración pintada de documentos fundamentalmente nobiliarios de la segunda mitad del siglo XVII y primera del XVIII. En esta línea de investigación, sobre la que ya se han publicado algunos artículos muy recientes del año pasado y otros que verán la luz en breve y que además, digamos, fusionan bastantes líneas de investigación, y voy a compartir, si se puede, la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve? No sé si se ve o no. Sí, aquí la vemos. Perfecto. Pues, como decía, lo pongo en pantalla completa. Sí, mejor. Ahí, perfecto. En efecto, como decía, es esta línea de investigación que llevo desarrollando en estos últimos años, ¿no? y que da, digamos, tiene bastantes variantes, bastantes posibilidades de estudio, ¿no? De hecho, ahora saldrá en breve un artículo mío sobre precisamente la materialidad, ¿no? Es decir, el objeto como tal de este tipo de elementos. Desde luego, es un foro, por eso intentaba a toda costa no faltar. Es un foro inmejorable, ¿no? Para presentar este tipo de trabajos, porque además, y aquí ya hago un llamamiento, pues siempre está muy bien la ayuda, ¿no? de coleccionistas privados o particulares que tengan sus archivos en casa, a los que es muy difícil acceder en muchas ocasiones, ¿no? Las colecciones públicas, museos, etcétera, bibliotecas y demás están perfectamente controladas, pero, como digo, las colecciones privadas o archivos privados es de mucho más difícil acceso. Para empezar, el conocimiento de la existencia y después que permitan el acceso.
En cualquier caso, esta línea de investigación se prolonga, como digo, desde hace algunos años, y se complementa, de hecho, a finales de este año, octubre, está previsto para octubre una exposición monográfica sobre el particular en el Archivo de Nobleza en Toledo, y también la organización de un congreso específico con participación no solo de historiadores del arte, obviamente, sino una cosa multidisciplinar que es necesario en este caso, en la Chancillería, un congreso, como digo, en la Real Chancillería de Valladolid, que no puede ser, digamos, un sitio más adecuado para hablar de estas cosas, como ahora comentaré. Como bien sabemos, la consecución del reconocimiento de la condición de hidalgo y aún más la obtención de un título nobiliario, sobre los que hoy no voy a hablar porque no tengo tiempo, fue uno de los máximos honores, aspiraciones de ennoblecimiento, reconocimiento, proyección y promoción social al que una persona y sus descendientes podían optar en la sociedad y la cultura del antiguo régimen, uno de cuyos principios era precisamente la diferenciación social, la distinción jurídica estamental, el privilegio y el honor. Consecuentemente, los receptores de tales honores, tales privilegios, se ocuparon cuando les era económicamente posible, porque era algo muy caro, como ahora comentaré, de hacer cumplida ostentación de ello por todos los medios a su alcance. Y además, mostrarlo y proyectarlo de manera física, de manera tangible, visual, a través de algunos mecanismos o de diversos mecanismos y fórmulas. En todo esto, uno de los elementos fundamentales y un papel principal jugaron las copias personales, y ahora también especificaré un poco esto, las copias personales de los documentos en los que se expedía o reconocía precisamente esa situación, ¿no?, jurídica administrativa. Bien sean ejecutorias de hidalguía, certificaciones de armas, despachos de concesión de títulos nobiliarios, grandezas de España, diversos privilegios, etc. Estos son los documentos de carácter civil susceptibles preferentemente de recibir un tratamiento físico, externo o material lujoso. En este punto conviene aclarar de modo breve, general, por el tiempo, la necesaria y trascendental distinción jurídica entre algunas de las principales tipologías de carácter nobiliario, como digo, susceptibles de recibir decoración pintada. Porque en algunas ocasiones suele existir, y lo acabo de ver el otro día en una subasta de documentos, una cierta confusión calificando en general o englobándolos todos ellos en la categoría genérica de ejecutorias, cuando en realidad no todos lo son, ni siquiera todas las ejecutorias son de hidalguía, como parece lógico, ¿verdad? De tal manera que no se pueden confundir despachos de concesión de títulos nobiliarios, grandezas o privilegios con ejecutorias de armas, certificaciones ejecutorias de hidalguía, perdón, certificaciones de armas, etc. Como resulta lógico, la razón de ser de cada tipo documental tiene por objetivo cumplir y desempeñar una función jurídica concreta, administrativa, de tal manera que ello determina que cada tipo documental tenga una estructura propia muy definida que responde precisamente a su finalidad en cada caso, de tal manera que el proceso de tramitación, concesión en su caso, expedición, la estructura propia del documento y su posterior aspecto, ¿no?, decoración, iconografía, difiere sustancialmente en cada uno de los casos, ¿no? Las ejecutorias de hidalguía son unos tomos generalmente muy gruesos, mientras que una concesión de un título nobiliario pues no lo es, ¿no? Precisamente porque las ejecutorias de hidalguía son en esencia el resultado final de un pleito. Es el documento que recoge finalmente y ordena el cumplimiento de la sentencia resultante de un proceso judicial entre el supuesto o cuestionado hidalgo frente al concejo, generalmente por cuestión de reclamación de impuestos. Obviamente el hidalgo no quería pagar, el supuesto hidalgo no quería pagar ciertos impuestos y el concejo se negaba a ello, de tal manera que se establecía un pleito, obviamente. El concejo nunca se quedaba callado, ¿no?, planteaba el pleito. ¿A quién corresponde dirimir estos pleitos? Pues efectivamente a las salas específicas, una sala específica que había en las chancillerías correspondientes, ¿no? La Chancillería
de Valladolid para los territorios al norte del Tajo, o del Tajo hacia el norte, y la Chancillería de Granada el sur, ¿no? Estas salas de los hijos de Algo dirimían el pleito y dictaban sentencias. Son procesos largos, ¿no? En la que median, pues nos podemos imaginar, hacer una idea con los sumarios de los juicios actuales, ¿no? Con testigos, declaraciones, pruebas, etcétera. Era un proceso a veces muy largo. De tal manera que las ejecutorias de Alguía corresponden a la justicia, a la vía de la justicia. Cuando la resolución se sustanciaba en el reconocimiento de la hidalguía del mandante y por tanto era favorable a los intereses personales frente a los de la administración o el concejo, la carta ejecutoria o la Real Carta Ejecutoria amparaba los derechos de reclamantes sobre la condición de hidalgo y obviamente podía ser utilizada como prueba llegado el caso en futuros pleitos. Dada la importancia del documento, la importancia jurídica, administrativa y personal del documento, los beneficiarios, los hidalgos, pues podían solicitar a su costa, obviamente, eran siempre documentos a instancias de parte, a la Chancillería la expedición de una copia personal, un ejemplar, digamos, certificado, como si fuese una compulsa, ¿verdad?, que recoge la sentencia, favorable, obviamente, en este caso, elabora, como digo, bajo un ropaje externo más lujoso, más solemne, y cuya riqueza, suntuosidad, el uso de pergamino, la presencia o no de iluminaciones, el número, la amplitud, la encuadernación lujosa, etcétera, pues estaba obviamente en función de las posibilidades económicas del interesado a cuya costa corría la expedición de la versión lujosa. Además, como digo, de constatar de cara al futuro el hecho jurídico documentado, pues estaba destinado de alguna manera también a realzarlo y proyectarlo simbólicamente. Puesto que no tengo mucho tiempo y puesto que era un trabajo muy costoso y es un tema muy amplio, la casuística, desde luego, es muy variada, con una diversidad de situaciones muy amplia, desde ejecutorias de hidalguía. Lo que nosotros estudiamos desde el punto de vista artístico son obviamente las copias personales, no el documento en sí que se queda en el archivo, ¿no? Por eso muchas de estas ejecutorias no están en la Chancillería de Valladolid, a no ser que se aportasen como prueba en un pleito posterior, sino que permanecen en poder de la familia, y aquí anteriormente les ponía no tanto por la calidad estética, digamos, plástica, sino por el significado que puede tener esta representación, en donde se puede ver perfectamente, ¿no?, cómo están. Pues el nuevo hidalgo siempre, ¿no? Estas son como reglas básicas que aparecen en las decoraciones, en las copias personales de las decoraciones, pues la familia del beneficiario, arrodillado ante devociones, ¿no?, generalmente pues, inmaculistas o relacionados con la Virgen, santos patronos titulares, obviamente Santiago, que aparece casi siempre, ¿no?, como, digamos, justificación de la antigüedad del linaje y las luchas, ¿no?, en la Reconquista, y obviamente los diseños heráldicos, ¿no?, los escudos de armas que aparecen sin excepción como marca también de nobleza y de antigüedad en casi todas las ejecutorias. Muchos de ellos, hablaré de esto un poco después, muchos de ellos a veces un tanto inventados, no conformes a veces a las reglas heráldicas, porque muchos de ellos no cuentan. Una cosa es la ejecutoria y otra cosa es una certificación de armas. De tal manera que muchos hidalgos no contaban con la certificación de armas, digamos, certificada por un rey, por el rey de armas, ¿no?, por el heraldo. Cuando cuentan con ella, normalmente la adjuntan al final de la ejecutoria, pues digamos, para aumentar, ¿no?, la fuerza de la prueba. Como decía aquí, esta es un ejemplo bastante particular, ¿no?, de cómo efectivamente ¿no?, los caracteres básicos, ¿no?, las cosas que siempre aparecen, digamos, en estas copias personales, y cómo está ahí, ¿no?, la carta con el nombre y el sello pendiente, que siempre se ponía, obviamente, pasaba por la Chancillería para que se sellase y con el sello real. Y una cosa que es curiosa, que es el cofre, ¿no? Estos documentos, a pesar de que en algunas ocasiones se ha comentado que servían, digamos, se exponían de alguna manera pública en la casa, pues todo lleva a pensar a que no, eran documentos muy preciados que se custodiaban, digamos, de manera casi religiosa, ¿no?, con un carácter casi devocional. De tal manera que pues, permanecían ocultos, ¿no? Además, las encuadernaciones para protegerlos incluso se conservan
cajas o fundas, si me da tiempo pondré alguna en donde, digamos, se conserva, ¿no? Y aquí está el cofre, ¿no? Un arca en donde probablemente se guardaban este tipo de documentos. Aquí les he traído simplemente algunas representaciones, también tengo un estudio que verá a la luz en breve sobre las representaciones de las salas de los hijos de Algo, de ambas chancillerías de Granada. Hay representaciones hasta hace muy poco, eran muy escasas, se puede ir reuniendo digamos, un corpus más amplio desde el siglo XVI, tanto como digo, de Granada, son más abundantes en Granada que en Valladolid, desde el siglo XVI hasta principios del siglo XVII, estas dos son del siglo XVII, alguna muy curiosa también, ¿no? Por estar incluso el hidalgo presente y, ¿no? Los miembros de los oidores, etcétera, con la ejecutoria, ahí ven, ¿no? La propia ejecutoria que decora, ya está desde el siglo XVIII, y algunas, como digo, bastante curiosas, ¿no? Aquí les he traído para que vean, ¿no? Cómo la encuadernación de la propia ejecutoria que está decorando el título, ¿no? Ahí hay un juego, digamos, bastante simbólico. Bueno, la chancillería, como les decía, la sala de los hijos de Algo, hasta el siglo XVIII, en la que se conservan también algunas representaciones. Bueno, para el siglo XVI, que son, digamos, las más espectaculares, ¿no? Generalmente ejecutorias durante el reinado de Felipe II, Felipe III, pero es verdad que a partir del reinado de Felipe IV, segunda mitad del siglo XVII, decae de alguna manera los pleitos o decrece el número de pleitos de hidalguía y, consecuentemente, también, obviamente, decrecen las ejecutorias, los documentos decorados. Siempre se ha hablado de la decadencia de la iluminación de documentos. También hablar de técnica sería importante porque hay que diferenciar entre iluminación al temple, miniaturas, aguadas, etcétera, pero bueno, no es el caso tampoco ahora para detenernos en las técnicas. Pero, como digo, decrece el número de pleitos, consecuentemente el número de ejecutorias, y también siempre se ha afirmado que decrece la calidad de las ejecutorias respecto de lo que, por ejemplo, fundamentalmente desde el siglo XVI con Felipe II especialmente. Se constata esa realidad y digamos que por contra aumenta de manera exponencial la decoración de títulos, de despachos de concesión de títulos nobiliarios a partir sobre todo del reinado de Carlos II, una tendencia que se mantendrá también durante el reinado de Felipe V. En ese momento se produce el famoso fenómeno de la venalidad, de cargos, honores, títulos, a partir, como digo, mediados del siglo XVII, de tal manera que la consecución de un título nobiliario pasa a ser, digamos, el modo preferente de ennoblecimiento frente a la consecución de la nobleza titulada frente a la hidalguía, ¿no? El escalón inferior de la nobleza, que desde luego tampoco es homogéneo, ¿no? Podríamos hablar de los diferentes tipos de hidalgo, pero tampoco es el caso, ¿no? De tal manera que, como digo, hay un ascenso enorme de la decoración o concesiones de títulos. Durante el reinado de Carlos II se crean más de 400 títulos, fundamentalmente marquesados, y durante el reinado de Felipe V también 300 y pico, no recuerdo la cifra exacta, pero 300 y mucho, ¿no? Es decir, un importante aumento de la nobleza titulada. Estos nobles, obviamente, estos nuevos nobles, pues encargaban sus, digamos, copias personales. No voy a entrar en la decoración de despachos de concesión, de títulos nobiliarios, que va por otra vía diferentes, digamos, mientras que las ejecutorias son justicia, hay un pleito, una concesión de un título es gracia, nada que ver, es una merced regia y solo al rey corresponde su concesión o no, de tal manera que la sustancia, ¿no? Digamos, la diferencia jurídica y simbólica social es muy diferente, ¿no? Tiene absolutamente nada que ver, de ahí que no conviene englobar todo en el nombre, digamos, con el nombre genérico de ejecutorias. Es verdad que decrecen digamos, las ejecutorias en calidad, mientras que los títulos, la decoración de títulos nobiliarios tiene una calidad soberbia, se configuran, digamos, como los documentos nobiliarios, digamos, preferentes, ¿no? Primordiales de decoración pintada, de tal manera que esa, digamos, decadencia de la iluminación pues es relativa, ¿no? En las ejecutorias sí, pero no en los títulos. Aún así, como digo, existen todavía durante la segunda mitad del XVII algunas ejecutorias, no desaparecen, obviamente, hay menos, pero no desaparecen, algunas de una calidad soberbia, incluso algunas de ellas, como esta
que les traigo aquí, que se conserva en el Victoria and Albert de Londres, algunas de una calidad bastante sorprendente, ¿no? Una calidad muy llamativa, ¿no? Con un retrato del rey espectacular y en general la ejecutoria muy espectacular, incluso firmada, que es algo muy extraño. Sobre todo he podido identificar algunos autores para títulos, digamos, pintores, ¿no? Que decoraban títulos nobiliarios, pero en una ejecutoria es mucho más difícil. Aquí podemos ver que esta incluso está firmada, ¿no? Jerónimo Rodríguez, del que se conserva además otra en una colección particular virtualmente idéntica, ¿no? Por tanto, digamos que esa decadencia pues es relativa de alguna manera. He traído algunas de Felipe IV, de cierta calidad, como digo, menos, pero algunas bastante, esta es evidente, aquí otra de alguna calidad, pero como les decía, la casuística es muy grande. Junto a esas de gran calidad, pues podemos encontrar otras, dependiendo de la capacidad económica del hidalgo, pues que hacían lo que podían. Y con algunas decoraciones, pues digamos, más discretas, ¿no? Algunas incluso llegan a tener un punto naif. Aquí podemos ver, ¿no? La representación de Felipe IV, pues así un tanto genérica. La presencia del rey es habitual en las ejecutorias. También en esto hay una diferenciación importante entre hidalgos de sangre, por ejemplo, o hidalgos de, digamos, de pleito, o con los títulos, ¿no? Con las concesiones de títulos, en donde la imagen del rey suele ir al principio del documento, antes del tenor documental, como, digamos, fuente de la gracia que les ha sido concedida. Sin embargo, en las ejecutorias de hidalguía, generalmente el retrato del rey va al final, en la parte dispositiva, en donde, en nombre del rey, ¿no? Ejerce justicia, al fin y al cabo, en última instancia, es en que se ordena, ¿no? El cumplimiento de esa sentencia. De ahí hay que siempre ponga porque nos mandamos, ¿no? Es decir, la disposición. Como decía, algunas pues relativamente casi con un punto naif, ¿no? Incluso me he encontrado algunas en donde está el recuadro, se hacían este tipo de decoraciones, se hacían básicamente casi en serie, ¿no? Se dejaba la caja de escritura en blanco para poder rellenarla, y algunas no se terminaron por falta del dinero del hidalgo, ¿no? Y no las llegaron a recoger nunca y falta, ¿no? Las imágenes están sin completar. Bueno, como decía, vemos, ¿no? esa dicotomía entre decadencia, pero no tanto. Hay algunas de una calidad absolutamente espectacular. Por ejemplo, esta, ¿no? Que he podido también enlazar con la familia Bernaldo de Quirós, con sus armas, incluso con unas encuadernaciones pues muy sobresalientes, ¿no? Siempre intentaban decorarlo con terciopelos, fundamentalmente, pero además apliques de plata. ¿Sí? Álvaro, no vemos las diapositivas moverse, solamente vemos la pantalla inicial. No sé si es que no se están ¿No lo veis pasando. ahora? No, estamos viendo la pantalla de inicio, la primera, pero el resto no. Ahora sí. Pues es que a lo mejor al poner la pantalla completa se Tienes que ir prueba moviendo. ahora. Ahora ¿Lo veis vemos o una, no? sí. ¿Ahora sí? Sí, estamos viendo una. Y estas no las habéis visto entonces. Bueno, continúo porque el tiempo se me va. Bueno, lo que decía, ¿no? Está todavía estamos hablando de 1631 o 1636, no recuerdo exactamente la fecha, pero con una calidad verdaderamente espectacular, ya no solo en el interior, ¿no? Con las decoraciones, con esta anunciación de carácter barroco, ¿no? Reflejo de la pintura que se estaba desarrollando en ese momento, sino también la encuadernación, como decía, ¿no? Con este uso del terciopelo, pero además, como decía, usan apliques de plata cuando les es posible, y algunos bordados, en este caso, desde luego, el elemento heráldico, ¿no? Como ex libris, de a quién pertenece este documento, de quién es el rango, ¿no? De la persona que lo ha alcanzado. Esto en realidad es un traslado, es una sobrecarta ejecutoria, pero bueno, en cualquier caso, con un bordado muy destacado, ¿no? Hay algunas ejecutorias con unas calidades, digamos, desde el punto de vista físico, bastante llamativo. ¿Se ve si la paso ahora? No sé si se ve pasar. Mira a ver si es compartir. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, esto es cuando lo pongo a pantalla completa que no Sí. se ve. Bueno, pues lo dejo así y ya está. Sí. Algunas otras, como os decía, también de títulos que llegan a conseguir, esta familia Bernaldo de Quirós, conseguir títulos nobiliarios. Y fíjense, ¿no? La decoración del título, pues obviamente con una riqueza, un bordado sobrepuesto, pero un bordado de una calidad pues muy grande, ¿no? Y algún ejemplo
simplemente para ilustrar, ¿no?, de concesiones de títulos, de Miralcázar, con un retrato del rey pues de una calidad verdaderamente sorprendente, de tal manera que esa, como decía, esa relativa, ¿no?, decadencia. Como tengo muy poco tiempo, obviamente las ejecutorias durante el reinado de Carlos II, al principio del reinado de Carlos II, se expiden en su nombre, pero también en de la reina Mariana de Austria, ¿no?, que tras la muerte de Felipe IV pues ocupó digamos, la regencia, y siempre en la documentación pues aparece, ¿no?, incluso en una de las cartas, ¿no?, en donde la reina comunica el fallecimiento a un duque, primo, donde le comunica el fallecimiento de Felipe, donde según las disposiciones testamentarias del rey, pues obviamente dejaba como tutora y curadora, es decir, responsable del cuerpo físico de Carlos II, ¿no?, y gobernadora. Esto aparecerá, esta intitulación, pues obviamente en los documentos, también incluso en las medallas, en las monedas, etcétera, constantemente, ¿no? Ella, y bueno, paso como, digamos, ocupando el oficio regio, ¿no?, de justicia y de gracia, la distribución de la gracia y la merced, que son elementos consustanciales a la soberanía, en nombre de su hijo. Aquí podemos ver algún documento, ¿no?, donde un privilegio en donde se remarca, ¿no?, esa función de tutora y curadora. Algunas ejecutorias, como digo, de principios del reinado, les traigo algunas, en donde se combina también, se puede constatar incluso en la propia ejecutoria, y con esto voy a acabar porque el tiempo es limitado, esa doble tendencia, ¿no?, entre la decadencia y el esplendor, porque por ejemplo podemos ver en esta del centro, ¿no?, en donde el retrato del rey, que es uno, además es importante porque es uno de los primeros retratos de Carlos II en este tipo de documentos, de muy principios de su reinado, es decir, un niño, 4 o 5 años, donde el retrato es muy destacado y sin embargo las orlas, las decoraciones, pues son un tanto naif. Fíjense el león así un poco extraño, y los niños, estos niños de aquí que tienen pues casi un sentido pues casi un poco, como digo, naif, ¿no? Y algunos elementos destacados en cuanto a la heráldica, por ejemplo, están estas alteraciones, colocando el retrato del rey en el yelmo, ¿no?, en el lugar que ocuparía, pues es un tanto a veces, como digo, digamos, licencias, ¿no?, desde algún punto de vista heráldico. Bueno, sí, Álvaro, les decía, vamos acabando, se nos acaba el tiempo sí, ya. acabo con esto. Como les decía, esa posibilidad, ¿no?, incluso de establecer analogías entre talleres, he podido identificar alguno en Valladolid, un taller específico, un obrador en el que se dedicaban a este tipo de decoraciones, que se van heredando. Fíjense, esta es una concesión de un título de época de Felipe IV, como el niño que está aquí pintado, pues son prácticamente estos niños, ¿no?, que son de principios del reinado de Carlos II. Como decía, es un trabajo en curso, en el que sigo trabajando ampliamente y que tiene sus resultados y sus, digamos, variantes, ¿no?, incluso como les decía, con esta exposición, y que, digamos, esta visión global pues me está permitiendo establecer, ¿no?, esas analogías y poder incluso identificar autores, en el mejor de los casos, y en cualquier caso obradores en los que se hacía este tipo de decoraciones. Con esto acabo. Muchísimas gracias por la posibilidad de haber participado. Muchas gracias, Álvaro. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. No hay tiempo para preguntas, que vamos muy justos. Ahora hay una pequeña alteración en la agenda, vamos a hacer un acto. Voy a dar la palabra al doctor Pier Felici de Iliberti y vamos a posponer el café unos 15 minutos, por temas de agenda. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy va a ser un evento importante por este congreso. Está un máximo cargo de la Casa Imperiale Real de Austria, representada por el archiduque Carlos de Austria. El barón Vincent von Steinfling-Abele is the procurator of the Order of St. George, who talk about the history of this awarding system. It's not an order of chivalry, but an important awarding system, not only for Austria or other Aleman country, but for
all Europe in the idea of the Archduke of